La Cámara de Diputados ha turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales una propuesta para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa e incluir así la tentativa de feminicidio. Mi nombre es Eduardo Lara y de este tema hablaremos en 15 con Yadira Cortés, representante de la Red Mesa de Mujeres ACE. Yadira, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Yadira, pues esta propuesta que se ha hecho en la Cámara de Diputados ya ha sido turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Se pretende reformar por ahí el artículo 19 de la Constitución para ampliar este catálogo de delitos. Llama mucho la atención esta parte de incluir la tentativa de feminicidio como estos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Ustedes cómo ven esta propuesta? Es muy importante el tema y qué bueno que lo colocan en este espacio porque desafortunadamente en nuestra ciudad, en nuestro país, claro, es un cáncer, ¿verdad? Es una situación por la cual muchas mujeres pierden la vida, el feminicidio. Y la tentativa de feminicidio, que es el previo, y que es como la representación máxima de la violencia familiar, todo va de la mano. Entonces es muy importante que se coloque en el Código Federal, que es el que la diputada coloca el tema, ¿verdad? Para modificar el artículo 19, pero en el Código Penal Federal es importante que se visibilice esta necesidad y se da, también es importante decirlo, se da no solo porque a ella se le ocurrió, sino porque hay un movimiento de mujeres sobrevivientes de la tentativa de feminicidio que están luchando por ellas, que están luchando porque ellas sean vistas, sean observadas y que este delito se coloque en todos lados. Entonces, en el tema de los códigos y estos rollos de lo jurídico, partimos del Código Federal y luego tenemos los códigos penales estatales. Sí. Es muy, muy importante decir que en el Código Penal del Estado de Chihuahua tenemos clasificado la tipificación de la tentativa de feminicidio, en donde sí tienen una prisión, sí debe de tener, se vincula a proceso, está en prisión sin derecho a fianza. Bien. Una vez que se clasifica el delito como tentativa de feminicidio, porque esa es una lucha que las víctimas de violencia familiar también enfrentan en la fiscalía con sus ministerios públicos, porque muchos no quieren tipificarlo como tal, sino como violencia familiar. Entonces eso le resta años, le resta todo. Sí. Le estás colocando un delito diferente y las posibles sentencias ante esos hechos son significativamente menores cuando hablamos de violencia familiar, dependiendo del nivel. Puede variar dependiendo las causas que se le puedan agregar, quizás se pueda tener una sentencia hasta de 12 años, con una muy buena defensa, con elementos sin... Pero ¿en qué tantos casos ocurre esta parte? Exacto, ¿no? Exacto, porque dice, bueno, pero no la mató, está viva, entonces, y todo surge por una situación de violencia familiar. Entonces el delito de fondo es violencia familiar y así actúan los ministerios públicos, insisto. Y las mujeres que viven la situación de violencia extrema, cuando le dijo te voy a matar, ahora sí ya valiste, ahora sí ya te vas a ir al infierno, en fin, mil cosas que dicen en el proceso de violencia y que realmente temen por su vida, se quedan en una situación de desconsuelo, por supuesto, claro, y desesperanza, porque al final, bueno, si lo procesan por violencia, ¿cuánto tiempo va a estar? Para empezar, va a estar, porque la violencia familiar sí puede estar, puede ser que meta un amparo y no pise la cárcel, o puede ser que la sentencia ni siquiera sea que esté en cárcel, sino que esté en un proceso reformativo y un proceso terapéutico durante un año, porque es la gran mayoría de lo que les dan. Pero voltear a ver a las víctimas sobrevivientes y que yo ahorita estoy recordando a muchas, ¿no?, que han estado en la lucha y que están en la lucha de ello, es reivindicarles el tema y también protegerlas. En la medida que el generador de violencia está procesado, tiene una sentencia significativa, estoy protegiendo a la víctima, a sus hijas y sus hijos. Yadira, precisamente esta reforma
¿Cómo podría impactar precisamente en esto, en la protección de la mujer que se encuentra en una situación de riesgo? Lo platicamos previo a la entrevista. Realmente no se justifica ningún tipo de violencia. Sin embargo, pues hasta qué límite o hasta qué punto se marca ese límite entre violencia familiar, que ahorita lo comentabas, haya una tentativa de feminicidio, ¿no? O sea, no es posible que se tenga que determinar hasta qué punto, hasta que la víctima termina hospitalizada o hasta que la víctima termina con lesiones bastante severas, no solamente físicas, sino también emocional. Me parece que es una línea que debe estar muy bien definida y que esperemos que en esta propuesta que se ha hecho en la Cámara de Diputados, pues venga clarificado. Sí, y que se sumen procesos formativos en cada estado con los ministerios públicos y hombres y mujeres que están ahí para que puedan clasificar adecuadamente el delito y que no le bajen, ¿no?, a violencia familiar nada más. Digo, entre comillas, nada más, Claro. o sea, viendo el comparativo entre un delito y otro, sino que se coloque lo que se tiene que colocar. No podemos olvidar el caso de Mía, esta jovencita que fue acuchillada 47 veces quien era su novio. Sobrevivió, ella sobrevivió y el delito se tipificó como violencia familiar. Y él, a la fecha, esto sucedió ya casi hace 2 años, y a la fecha sigue en libertad, no ha estado procesado porque metieron amparo, como dije. Sí. Además, es menor de edad y además en el Código Penal contra menores infractores no está tipificado, no aparece, ¿no?, el delito de tentativa de feminicidio. Ese caso generó que se hiciera la iniciativa en la Cámara de Diputados local, sí, para que se incluyera. Aún no está escrito como tal, no ha salido de la Cámara de Senados, porque así es el proceso, pero ya está encaminado, ¿no? Y ese caso nos abre los ojos otra vez de cómo lo clasificas así. En casos que nosotras hemos acompañado, efectivamente, cuando la mujer terminó en el hospital, hemos acompañado casos espantosos y los recuerdo. Una joven que fue encobijada y tirada en el Camino Real, como muchas otras. Afortunadamente ella no estaba muerta, despertó. Y hubo quien le apoyó y la llevaron al Centro de Justicia para las Mujeres. Todo fue una coincidencia divina, yo creo, porque justo ese día estábamos ahí haciendo una manifestación por la exigencia de justicia por casos de feminicidio y desaparición, cuando la vimos. Y en cuanto la vimos, por supuesto, con su cuerpo que habla, porque claro, además las dejan llenas de sangre, con marcas en su cuello, con su rostro desencajado. Claro, pues la habían golpeado, la habían violado y la habían pasado por muerta. Entonces, en ese caso en específico, se clasificó casi de manera inmediata como tentativa de feminicidio. Y digo casi porque tuvimos que impulsar, intervenir para que esa carpeta quedara como tal. El hombre tuvo una sentencia fuerte, sigue en la cárcel, era su expareja, ¿no? Y eso es otro punto que la violencia familiar tiene muy claro. Bueno, es que es su pareja, es que era su expareja, entonces es violencia. Pero no, tenemos que tener claro, si hay valga la redundancia, la clara intención de quitar la vida, es feminicidio. Como en estos dos casos. Así es. Platicas. Quería quitarle la vida. No me puede decir este chavo que la acuchillé 47 veces para asustarla. No. Claro que no. No, tenía la intención de quitarle la vida. Además, cuchilladas en el cuello, en el pecho, en la espalda. Esta niña es una guerrera que sobrevivió físicamente y ha sobrevivido psicoemocionalmente a partir de acompañamiento también. Es bien importante que no solo es la sentencia, no solo es el proceso jurídico penal, sino también el acompañamiento psicoemocional para la víctima, porque vivir después de esos hechos no es nada fácil. Sin duda. Yaira, ¿consideras que esta medida de aprobarse pudiera, pues, de alguna manera ayudar a detener a estos agresores o a que lo pensaran 2 veces antes de intentar cometer el delito? Yo lo que creo es que esa medida va a traer o puede traer
como insisto, la necesidad de formación en el tema en los estados. Una vez que el Ministerio Público está capacitado, formado para identificar cuándo es la tentativa de feminicidio, proteges a la víctima y entonces, si tú dices, tenemos tantas carpetas, ¿no? Que lo dicen, tantas carpetas por violencia familiar, tantas carpetas por homicidio doloso, tantas carpetas por tentativa de feminicidio, que lo empiezas a nombrar, entonces es cuando puede haber una consecuencia, ¿no? En el ámbito ciudadano, de que los generadores de violencia digan, o sea, si le digo que la voy a matar, sí me van a meter a la cárcel. Claro. Sí me van a procesar, sí puedo tener una sentencia grande. La tentativa tiene una sentencia de la media y hasta 2/3 de la que corresponde al feminicidio. El feminicidio tiene entre 40 y 60 años de prisión en Chihuahua. El estado que más años de prisión tiene es el Estado de México y varía de 30 a 70 años. Y vamos para allá, ¿no? O sea, lo ponemos de ejemplo para ir generando cambios a niveles en todos los estados. Bueno, en Chihuahua es entre 20 y 60 años, dependiendo la situación. Si hay violación, se le puede subir más. Si era su pareja, se le puede subir más. En fin, varias causales para que la sentencia pueda llegar hasta 250 años de prisión. Pero esto depende de cómo se está llevando la carpeta, de qué pruebas estás llevando para decir me violó, para decir me privó de la libertad, él era mi pareja, en fin, ¿no? Claro. Todas las causales. El tema, suponiendo que tenga esta básica de 60, si es tentativa, puede tener 30, o sea, la media, y quizá hasta, como decía, 2/3, podría ser 40, dependiendo quienes lleven el caso, cómo lleve el caso la defensa, que es el Ministerio Público, que es la Fiscalía. ¿Qué ha faltado, Yadira, al menos aquí en el estado de Chihuahua? Porque veamos algunas de las cifras. En Ciudad Juárez, el pasado mes de septiembre, fue uno de los meses que registró cifras más altas en casos de mujeres asesinadas aquí en el estado. No todos de estos casos se tipifican como feminicidio, también hay que decirlo. Pero ¿qué ha faltado en el estado de Chihuahua precisamente para que se den estas medidas ejemplares, para que estas reformas se den también para la protección de la mujer, que es una lucha que ahorita lo comentabas, no tiene de un año, no tiene de estos meses, tiene de años. Décadas. Más de 10 años que tienen en la lucha de buscar esa justicia para las mujeres víctimas del delito, víctimas de desaparición, víctimas prácticamente de muchísimos delitos que podríamos estar nombrando aquí. ¿Qué ha faltado? Y que, bueno, esta lucha, ¿no? Ahorita estaba pensando un poco, desde 1993 que en Ciudad Juárez se empieza a documentar el tema y que empiezan a hacerse cosas a favor de la justicia para las mujeres. Falta la visibilización de estos delitos. En septiembre tenemos el registro de 16 mujeres víctimas de homicidio doloso solo en Ciudad Juárez. De estos, solo 4 fueron tipificados como feminicidio. Ojo, una fue asesinada a golpes. Esta ya tenía 2 denuncias previas por violencia familiar. No se tipificó en su momento como tentativa de feminicidio, no se detuvo al agresor y la mató. Finalmente fue asesinada. La otra fue por asfixia, no hay antecedentes de denuncia. La otra es una joven de 14 años que fue sustraída, privada de su libertad de una secundaria, violada, asfixiada y enterrada en el patio trasero de un hombre de 70 años. La pedofilia sigue vigente en esta ciudad. Y la otra fue asesinada con un arma por su expareja. Y estos son los 4 que tipificó claramente la Fiscalía, porque pues al escucharlos vemos como, bueno, claramente fue su pareja, claro, o fue su expareja, o vivió esta situación como la jovencita, que hay que poner los ejemplos para que se sensibilice y que no vuelva a pasar. Y cuando digo yo, esta joven que fue asesinada a golpes por su pareja, tenía denuncias previas. ¿Se pudo evitar? Por supuesto. ¿Hay corresponsabilidad de quienes no actuaron? Por supuesto. La justicia tiene que llegar para esta mujer y este hombre tiene que tener la sentencia más alta, dado que había antecedentes. Claro. Y ahora, pues, último, para concluir aquí el tema, también qué avances se han tenido luego de todas estas reuniones que se han tenido con las autoridades,
de diferentes niveles de gobierno, con otras instituciones aquí en el Estado? ¿Qué avances también se tienen? Y dos, ¿cómo se pueden acercar a ustedes si una mujer ha sido víctima de algún delito? ¿Cómo se pueden acercar hacia ustedes? Claro, a nuestras redes es Red Mesa de Mujeres, estamos en Facebook, Instagram, TikTok y en la X, y también en el teléfono 656-325-0727, ahí estamos en las oficinas, y avances se han dado en el tema de identificación de la violencia familiar. Eso es importante porque hemos pasado de tener un número de denuncias, carpetas aperturadas por violencia familiar en Ciudad Juárez, de tener 100, ahora tenemos al mes entre 500, 600 hasta 700. Significa que las víctimas están observando, identificando la violencia y, sabes, poniendo un algo para que se detenga. Ahora toca del otro lado al gobierno que la detenga. Claro. Y que no tengamos ningún otro caso como este, que haya denuncias previas en donde al final fue asesinada porque no se detuvo al sujeto generador de violencia. Yadira, pues agradecemos mucho tu participación. Gracias. Este día en 15 con este tema importantísimo. Vamos a estarle dando seguimiento también lo que está ocurriendo con esta iniciativa que ya fue presentada en la Cámara de Diputados y obviamente los avances que se siguen dando aquí en el estado de Chihuahua. Yadira, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ella fue Yadira Cortés, representante de la Red Mesa de Mujeres ACE. Mi nombre es Eduardo Lara y nos vemos en el próximo episodio de En 15.